Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes. Tenga usted. Me da mucho gusto estar en este día hoy compartiéndole esta información. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos en este espacio, en su programa En la Línea de la Fe, que hoy estamos entrando ya de lleno en lo que es las celebraciones de la Semana Santa. Hoy tenemos un especial precisamente acerca de la Semana Santa y como puede ver, pues estamos transmitiendo un jueves porque el día de ayer se nos complicó mucho el asunto para poder llegar a hacer una buena transmisión. Entonces, pues le agradezco mucho su paciencia, le agradezco mucho que nos acompañe y le agradezco mucho sobre todo que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos para hacer una comunidad más pensante. Nuevamente le doy la más cordial de las bienvenidas, gracias por estar con nosotros ya en este Jueves Santo precisamente. Y bueno, pues ya llevamos 3 días recorridos ya, hoy empieza precisamente en la tarde, o si no es que ya empezó, la parte de, sobre todo de la celebración, de las celebraciones que vamos a tener de aquí hasta el próximo domingo. Recordemos que esta parte de la Semana Santa pues es un momento que tenemos que vivirlo no de manera forzada, no de manera muy tradicional, sino de manera muy sentida, de manera muy personal, porque finalmente recordemos que todo esto que estamos viendo pues es el recordar, es el remembrar aquellos hechos que sucedieron y que son parte de nuestra fe, de la historia de la salvación que Dios tiene para nosotros. Ciertamente todo esto que estamos viviendo, que vamos a empezar a vivir, ya lo empezamos a vivir con el Domingo de Ramos, todo esto que estamos viviendo es producto de la fe, todo esto que estamos viviendo es parte de lo que nosotros, en lo que nosotros creemos, y recordemos que esta es la fiesta central de nuestra religiosidad. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces vamos a tratar de empezar por ahí. Y mire que hoy tenemos un programa bastante interesante. Como le digo, va a ser un especial dedicado a toda la parte de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el próximo domingo, o mejor dicho, hasta el viernes, propiamente el viernes, porque ya la próxima semana ya estaremos hablando de otros temas, pero aquí también vamos a tratar acerca de cómo es que todo llega y culmina el viernes. ¿Por qué el viernes? Bueno, porque hasta ahí termina, vamos a tomar en cuenta un poquito el hecho de que podamos analizar y podamos ver los hechos desde una manera personal, insisto, pero también desde una manera muy objetiva, no tan histórica, pero sí de una manera objetiva, tratando de situarnos en nuestra realidad, tratando de situarnos en lo que somos y en lo que nosotros pensamos y nos acontece todos los días, lo cual es bien interesante porque es increíble. Mira, cuando estaba yo revisando esta parte del programa, pues descubrí que hay muchas coincidencias o muchas cosas que se pueden utilizar como una analogía para la vida diaria, ¿no? Entonces yo lo invito a que me acompañe en esta reflexión, en este programa, que va a ser un poquito más breve de lo normal. Digo, generalmente nos tardamos un rato, pero ahora vamos a tratar de ir explicando un poquito más de forma histórica. Le digo de forma objetiva, no de forma histórica, pero sí tratar de entender un poquito más qué fue lo que sucedió y por qué sucedieron esos hechos. Le digo, independientemente de la fe que cada quien tenga en ese sentido. Y sabemos pues que esto es parte del plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy vamos a hablar en la primera parte, bueno, como ya lo estamos haciendo, acerca de todo el contexto que se requiere o que necesitamos tener en cuenta para poder vivir estos hechos de manera profunda. Vamos a hablar también acerca de por qué fue la necesidad o por qué hubo la necesidad de sacrificar al Cristo. Vamos a hablar un poquito también acerca de el punto de por qué empezamos esta semana festejando y después por qué terminamos esta semana, el próximo sábado, terminamos esta semana lamentando la muerte del Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca, le digo, de los contextos, ahí sí un poquito la parte de contexto histórico, y vamos a hablar para finalizar el significado de todo lo que es este camino de la cruz, ¿no? Camino de la cruz que sin duda pues empieza, el Cristo empieza desde el momento en que sale al pueblo, en que sale a predicar, en que sale a curar a los enfermos. Desde ahí empieza ese camino hacia la cruz se empieza a aperturar poco a poco.
¿Por qué? Porque se van dando diferentes circunstancias. Entonces, esto que le estoy comentando, estimado radioescucha, estimada radioescucha, pues es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y me gustaría comenzar con un poquito hablando acerca de la sacralidad de los días. Mire usted, yo recuerdo que hace muchos años, cuando pues estaba más joven, este asunto de la Semana Santa pues era todo un evento, ¿no? Ciertamente no se vivía de una... Bueno, es que siempre ha sido así. Hay personas que lo viven de forma muy intensa, muy propia. Hay personas que lo toman de vacaciones. Hay personas que pues realmente no les interesa mucho lo que sucede. Sabemos que en las empresas generalmente dan 2 días, por lo menos un día de descanso en estas épocas. Los niños dejan de ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero al final, la sacralidad que nosotros debemos de empezar a ver o de empezar a vivir en este momento, acerca de estos días, pues sin duda está muy relacionada al concepto que nosotros tenemos de estos días precisamente, de esta semana. Y recordemos que los conceptos pues están basados mucho en lo que nos dejaron papá y mamá, en lo que nos deja nuestro hogar, incluso nuestro estrato social, ¿no? Vemos, por ejemplo, que según el lugar donde se festeje, pues todo esto puede ser un carnaval, así tal cual, porque finalmente pues son muchos festejos los que hay, sobre todo al final de la Semana Santa. Pero también considero que es justo empezar a hablar acerca de cómo es que nosotros podemos vivir estos días de una manera más, insisto, un poquito más profunda y también de forma un poquito más personal. Le comentaba yo de la sacralidad porque hay muchas personas que incluso que se dicen católicos, pues no le damos el contexto, el respeto que se merecen todos estos días, ¿no? Y todas las actividades que se tienen que llevar o que se están llevando a cabo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la sacralidad, es convertir algo normal, vamos a decirlo así, en algo sacro, en algo santo. Para esto, pues tenemos que empezar a hablar de nuestra fe. Nuestra fe es la medida, o va a otorgar la medida para darle la sacralidad a las cosas. Por eso le comentaba yo que al final, pues es un poquito traer la tradición de la familia, un poquito también es entender, saber, o mejor dicho, comprender cómo es que nosotros entendemos la religión y cómo es que nosotros entendemos la fe. Es un poquito hablar acerca de qué estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Estábamos hablando durante toda la cuaresma acerca de los sacrificios y, por cierto, en los programas anteriores yo le quería deber un par de ejercicios por ahí. Ojalá haya llevado a cabo los demás. La verdad es que siempre son buenas cosas que nos pueden dejar mucho. Estuvimos hablando en toda la semana, en toda la cuaresma, acerca de sacrificios y de cambios, ¿no? Bueno, pues en la Semana Santa nosotros tenemos que culminar con esos sacrificios, con esos cambios, y tenemos que llevarlos, pasarlos de un cambio a un estado permanente. Recordemos que un cambio en la vida pues es una transición, ¿no? Es de pasar de donde estamos hacia todo lo contrario, que son 180 grados, no 360 grados, sino 180. Es pasar de donde estamos hacia una posición completamente diferente o ir cambiando de forma paulatina. Un cambio, considero que un cambio así, un cambio radical de 180 grados es complejo, es muy difícil, sí se puede dar, pero es muy difícil. Y sin embargo tenemos la cotidianidad que menciona también Rojas, ¿no? El hecho de poder tener todos los días y todos los días empezar a cambiar un poco. Pero le comento esto de la sacralidad porque es bien importante. Mire, si nosotros los viejos, por decir algo, los que tenemos más de 40, no le damos una importancia o no le damos la importancia necesaria a los hechos, pues los jóvenes tampoco se la van a dar. Recordemos que los niños y los jóvenes ven mucho el ejemplo de los adultos y lo hacen en todos los sentidos, ¿no? Entonces, en este punto me gustaría mucho pedirle, recomendarle de alguna manera que si usted está viviendo estos hechos, pues tratemos de vivirlos de la mejor manera para que los jóvenes también vean ese ejemplo. Yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, en las prácticas donde se fanatiza, si así se le puede llamar, donde se fanatizan estos días. Yo estoy de acuerdo en la práctica personal, estoy de acuerdo en la práctica de ver estos momentos como un recogimiento personal. Por eso yo siempre recomiendo que pues no se debería de salir, ¿no? O sea, que en estas vacaciones lo más sano, en muchos sentidos, es quedarse en casa, abrigarse con la familia, hacer oración si tenemos esta costumbre, si no podemos empezar a adquirirla, empezar a vivir de manera un poquito más sentida la parte de los ejercicios espirituales que se nos proponen todas las celebraciones desde el Domingo de Ramos, ¿no?
¿Por qué? Porque al final de cuentas, insisto, si nosotros no empezamos a ver esta parte, no le empezamos a dar la sacralidad que merece o el sentido que merece, los jóvenes lo van a hacer de manera muy light, ¿no? Muy superficial. El problema aquí, estimado radioescucha, es que, estimado radioescucha y estimada radioescucha, es que también la mayoría de personas que rondan de los 20 a los 40 de nuestros años, pues es muy difícil de que tengan una sacralidad referente a estos días, ¿no? Vemos que las playas están abarrotadas, vemos que al final de cuentas los centros nocturnos, los bares, los restaurantes están llenos. Sí, está bien, de alguna manera también se aprovecha para ver la parte del discernimiento, pero también debemos de darle un poquito más de sacralidad a este asunto. Mencionaba nuestro párroco en el domingo pasado que pues si vamos a salir de vacaciones buscáramos una iglesia donde vivir los oficios del día, ¿no? Por ejemplo, los del viernes, ¿no? Entonces, esa es la misma invitación. Nosotros como adultos darle esa sacralidad a estos días para que los jóvenes nos sigan viendo nuestro ejemplo. Y bueno, pues entrando ya en materia, me gustaría invitarlo también, antes de entrar ya en materia, me gustaría invitarlo a que ingresara a la página de la diócesis de Tlalnepantla, www.tierradelmedio.org, donde puede visitar este programa o el apartado que tenemos ahí de este programa. Puede escuchar y ver otros capítulos, así como escuchar otros programas como el de Somos Catequistas con Luis Ortega, Cantar a la Vida con el Padre Emilio, Clic con Jesús con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo, que ahorita los padres Carlos y Tonatiuh pues andan bien, como todos los sacerdotes, andan bien atareados en esta semana. Un saludo para todos ellos. Necesitamos que nos sigan echando la mano para poder aprender más de esto. Y bueno, pues le decía, entrando en materia, estimado amigo, estimada amiga, fíjese que para partir un poquito acerca de esta vivencia de manera diferente de la Semana Santa, me gustaría que empezáramos a analizar de rápido todos los eventos que rodean la historia de la salvación, ¿no? No nos vamos a meter, insisto, no nos vamos a meter a citas bíblicas, ni nos vamos a meter más allá de hecho, el corte de todo el programa es entender un poquito más, de una manera un poquito más light todo esto. Cuando digo light, me refiero al hecho de entender los hechos, valga la redundancia, pero no a quitarles valor. El hecho de que yo hable de cualquier hecho no es quitarle un valor, al contrario es invitarlo a que posteriormente usted vaya, tome su Biblia y relea estos eventos que yo le estoy comentando. Y bueno, pues mire usted, le decía que cuando yo estaba haciendo esta investigación o cuando estaba armando este programa, pues me di cuenta de que la historia de la salvación acerca del pueblo de Israel, pues es una historia que habla mucho acerca también de una persona. Habla acerca desde el principio, porque lo va a escuchar usted en la misa de Gallo, en la misa de resurrección, cuando son las 7 lecturas. Habla acerca de la descendencia o del origen del pueblo de Israel. Después habla de que ese origen lo llevó precisamente, y todas esas partes lo llevó a vivir en un estado de cierta comodidad que después ya se convirtió en esclavitud. También habla mucho acerca de las guerras y las épocas de esclavitud que tuvo el pueblo. Sin duda, habla también de las infidelidades que tuvo el pueblo para con Dios, tanto desde la salida de Egipto y después en los posteriores conflictos que tuvieron. Habla de cómo Dios castiga la infidelidad, habla de cómo Dios, después de hacer el trato con Moisés y después de ver que el pueblo nomás no lo respetaba, pues los hizo vagar 40 años en el desierto, ¿no? Y es bien chistoso porque todo esto, hasta antes de la llegada del Mesías, fíjese que es bien interesante porque a mí se me hace una analogía muy, muy completa para ponerla del lado de una persona, es decir, para analizar la vida de una persona. Si hablamos acerca, por ejemplo, de la descendencia o en el momento de que se crea el pueblo de Israel, pues tendremos que remitirnos a Abraham, ¿no? Abraham es el padre del pueblo, Abraham es el que recibe la primera promesa de Dios acerca de que le va a hacer un pueblo y le va a dar un pueblo más numeroso que las estrellas. Y es bien interesante porque le da su origen, o sea, a través de todo de esa etapa, le da una identidad al hombre, ¿no? Cuando viene la parte de sentarse en la comodidad, de establecerse en la comodidad cuando bajan a Egipto, cuando llegan a Egipto y se establecen como un pueblo, pues es interesante ver que los israelitas no se dieron cuenta del precio que tenían que pagar por estar ahí, ¿no? Hasta que llegan los faraones o hasta que llega algún faraón por ahí y los empieza a ver como esclavos y ya los toma como esclavos, porque antes no eran esclavos en Egipto. Antes eran, si no ciudadanos, pues eran un pueblo diferente, pero después ya los hacen esclavos. Es bien interesante esta parte porque
nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros tenemos una identidad. Nosotros como persona tenemos una identidad bien fija que sabemos que lo tenemos de mamá y papá o de la familia donde provenimos. Y esa identidad, así como la mayoría de israelitas, en ese momento también se nos olvidó, ¿no? Cuando nosotros entendemos o cuando nosotros quedamos en alguna etapa de nuestra vida que nos instalamos en nuestra zona de confort, no alcanzamos a ver el precio de esa zona, de estar ahí. No alcanzamos a entender que en algún momento vamos a tener que pagar por ello. Y a los israelitas se lo hicieron ver de una forma pues bien difícil, ¿no? Porque los esclavizaron completamente. Después de esto, ya que se encuentran ellos en una etapa insostenible, en el pueblo hebreo, ya cuando se encuentran en una etapa en la que ya el pueblo egipcio ya les está dando más que un trato de esclavo, los está tratando mucho peor, pues entonces claman a Dios. Y Dios ve en Moisés la persona, la fuerza con la que los puede sacar de ahí. Es bien interesante porque le decía yo que en algunos programas anteriores, que en la película esta, cuando hablamos acerca del cine, en la película de Dioses y Reyes, si mal no recuerdo el título, la figura de Dios que pasan en esa película, pues es un Dios fuerte, un Dios bastante, no iracundo, un Dios con bastante carácter. Entonces, lo más interesante del caso es que Moisés, en la figura de este actor, pues entabla una conversación con él y empiezan a hablar acerca de por qué los castigos, de por qué las plagas, de todo eso, con tal de que su pueblo, el pueblo que él ama, el pueblo que él ha escogido, tenga que salir de Egipto. Entonces, hasta aquí, imagínese usted que es la misma historia que tenemos nosotros. Nosotros nacemos, nos vamos, nos desarrollamos, nos instalamos en una zona de confort, ya sea laboral o familiar. Después tenemos que entender que hay un precio por todo eso. Y cuando queremos salir de ahí, pues la única fuerza que tenemos es acercarnos a Dios, es clamar a Dios. Nos sacan al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, se lo llevan por el desierto. Y no conforme solamente con empezar a renegar, porque así es, no, pues como crees, estábamos mejor en Egipto, ya teníamos ollas de carne y todo el rollo. Moisés les dice, pues es que son unos ingratos, ¿no? O sea, creo que las incomodidades valen la libertad de la que están gozando. Y aquí es donde entra precisamente esa parte, estimado Radio Escucha. Mire, cuando nosotros nos hablan acerca de un sacrificio, ya mucho más en nuestros tiempos, creo que estamos viviendo en la época en la que el sacrificio debe ser cero, se nos habla acerca de una vida constantemente cómoda. Entonces, cuando nos hablan de sacrificios, nosotros nos echamos a correr cual cual gacelas, ¿no? Entonces, cuando nos hablan acerca de eso, ellos dicen, ¿sabes qué? Vamos a pedir a otro Dios, como si hubiera otro. Vamos a pedir a otro Dios que nos dé todo lo que nosotros queremos, porque ya no queremos estar en el desierto, ¿no? Cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley y ve aquella infidelidad, pues usted los regaña bastante fuerte. Pero lo interesante de esto es que Dios los vuelve a perdonar. Les aplica un castigo y el castigo es vagar 40 años en el desierto nada más por su infidelidad. ¿Y a qué se refiere la infidelidad, estimado amigo, estimada amiga? Mire, hay un chiste muy interesante que dice que en las parejas, si nosotros queremos fidelidad, pues hay que comprarnos un perro. Pero no es cierto. Yo creo que la mayoría de personas somos fieles hasta que nos dejan de dar, hasta que ya no nos dan lo que nosotros estamos buscando. Entonces volteamos hacia otro lado. Eso en algún momento de esta temporada lo vamos a tratar porque pues, estamos hablando de la pareja y estamos hablando de la persona en relación a la pareja. Ahora imagínese usted que por eso se habla mucho en las escrituras de que la esposa le fue infiel al novio, ¿no? Entonces, la esposa es el pueblo de Israel anduvo coqueteando con muchos otros dioses y al final de cuentas regresa al Dios único y verdadero, y al final ese Dios en todo bondad le dice, sí soy bueno, sí te voy a perdonar, no hay problema, pero tienes que purgarte, ¿no? Tienes que limpiar tus vestidos, tienes que ponerte de fiesta porque yo no te puedo recibir así, o sea, no te puedo recibir todo manchado, ¿no? Y la forma de purificación que Dios le ofrece al pueblo hebreo es estar 40 años en el desierto. Cuando nosotros lo equiparamos a la parte de la persona, nosotros deberíamos de entender que esta última parte, estos 40 años que el pueblo pasa antes de establecerse en la tierra de Canaán, nosotros deberíamos de entenderlo como que es el mismo sufrimiento que nosotros tenemos en nuestra vida.
Pero recordemos que ese sufrimiento es causa de algo. O sea, no solamente no es un efecto fortuito de la vida o del destino. No, tiene una causa, tiene un porqué. Entonces, cuando se me hace muy interesante todo esto que le estoy comentando, porque al final, cuando las personas empiezan a hablar acerca de decir es que a mí me va mal, es que tengo mala suerte, es que todo este tipo de cosas que solemos decir en algún momento de la vida, pues realmente es por una causa, tiene una causa, y esa causa es, y desgraciadamente duele mucho aceptarlo, pero es parte de nosotros, es parte de nuestra educación, es parte de nuestra historia, es parte de nuestra idiosincrasia, etcétera, etcétera. Entonces, el sufrimiento que tiene el pueblo de Israel es bien válido, o de alguna manera tiene que ser bien válido, porque toda la estadía que tuvo en Egipto, cuando llega el paso del Señor, precisamente que es la Pascua, y los saca y los libera, ellos no supieron valorar esa libertad. O sea, para ellos libertad era tener que trabajar de sol a sol, pero tener la comida asegurada. El sacrificio que Dios les propone es, ¿sabes que yo te voy a llevar a la tierra prometida? Porque se lo dice, no solamente se lo dice a Abraham, también se lo dice a Moisés, parece que ambos. Los va a llevar a una tierra prometida, pero no le creen. Y no le creen en el sentido de que cuando ya están viendo la de veras, cuando están sufriendo en el desierto, es cuando hacen sus ídolos y todo el asunto. Pero la infidelidad de preferir a otras cosas en vez de preferir a Dios, sí tiene un precio. Sí tiene un precio e insisto, no es específicamente un castigo de Dios, no, es una ley de la causa y el efecto, así nada más. O sea, no es de que Dios diga, bueno, porque tú me dañaste, porque tú caíste en pecado, yo te voy a castigar. Realmente es una causa, insisto, es la ley de la causa y el efecto que nosotros tenemos que ir revisando a partir de ya, ¿no? Porque no nada más lo tenemos que profundizar en Semana Santa, obviamente, lo tenemos que profundizar en toda la vida y tenemos que analizar que a aquella persona que mal obra, mal le va. Pero sé que se estará preguntando, bueno, es que la delincuencia, es que esto, es que aquello, es que el otro. No se preocupe. Aquí no estamos hablando de otras personas, no estamos hablando de fulanito, fulanita, no, estamos hablando de nosotros, de uno mismo. Cuando yo hablo acerca de esto me estoy dirigiendo a una persona en específico, usted. Entonces, usted, estimado amigo, estimada amiga, yo lo invito a que en algún momento de esta semana ya podamos sentarnos, si podemos tener el tiempo hoy, mañana, vivir con profundidad estos hechos, analizar, ponerme en los zapatos del pueblo de Israel y ver cuál ha sido mi relación con Dios desde que yo nací, desde que me dio una identidad hasta este momento donde quizá estoy sufriendo, donde quizá no estoy tan bien o quizás sí estoy muy bien, pero me he alejado de Él, porque eso también sucede como en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando ya están ellos en la tierra de Canaán y cuando ya están bastante bien y todo, pues empiezan también sus infidelidades, ¿no? Entonces, el hecho de estar mal hace que seamos infieles, el hecho de estar bien hace que seamos infieles. Es todo un problema que tenemos que empezar a resolver de manera personal. Entonces, ¿qué le parece? Digo, ya entrados en este tema, ¿qué le parece si vamos reflexionando un poquito, vamos masticando un poquito toda esta información que le estoy dando? Y me acompaña a hacer una oración de inicio que intentamos hacer que sea bastante sentida. Le pido me acompañe en este programa que va iniciando. Le reitero el agradecimiento por estar con nosotros. Gracias por su preferencia. Lo invito a que vayamos a hacer una oración de inicio que se ponga cómodo, que se ponga cómoda en este Jueves Santo. Y nosotros regresamos para dar inicio de forma formal a nuestro programa, a esta sesión, a este especial de Semana Santa que debió haber sido ayer, pero que es hoy, 28 de marzo del año del Señor de 2024. No se vaya, que nosotros ya iniciamos. Vámonos. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales.
Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damita y caballero? Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este su espacio. Gracias por permitirnos llegar hasta el suyo, hasta su espacio propiamente. Y gracias por el tiempo que nos dedica para escuchar esta información en este especial de Semana Santa que tenemos el día de hoy, en este jueves 28 de marzo del año del Señor del 2024. Le reitero una disculpa por el hecho de no haber presentado ayer. Como le comentaba, pues tuvimos unos problemas técnicos, lo cual nos impidió poder subir el programa de forma apropiada. Pero pues ya estamos aquí, estamos compartiéndole, y en esta ocasión estamos hablando acerca un poquito de la Semana Santa, de cómo es que nosotros pudiéramos hacer diferentes las cosas, pudiéramos tener un sentido más vívido, más profundo acerca de estos hechos. Y es que, mire usted, realmente si nosotros no aplicamos sacralidad a las cosas, es muy difícil que un tercero, que una tercera persona venga y lo haga. Le hago otra comparación muy, muy rápida. Le comentaba yo en algún momento en el corte anterior, que si nosotros no educamos o no mostramos el ejemplo frente a los más jóvenes, pues los más jóvenes no van a darle esa sacralidad que merece todo este tipo de acontecimientos. Le comentaba yo de un ejemplo muy rápido acerca de la veneración que tenemos hacia María, hacia la Madre de Jesús, particularmente su advocación de Guadalupe, ¿no? En nuestra patria, por desgracia, hay muchos haters, muchas personas que aborrecen esa veneración, y hay otras personas que viven esa tradición de manera muy superflua.
y hay otras personas que ni siquiera la viven. Entonces, aquellas personas que instan a los demás a no vivirla, que critican a los demás por tener una veneración a Guadalupe, pues la idea es que nosotros también podamos, con el ejemplo de vida, podamos decir de forma callada, fíjese lo que le digo, decir de forma callada que nosotros sí veneramos a María porque es un ejemplo de mujer, es un ejemplo de madre, y todo eso lo vamos a ver también en estos días. María tiene un rol bastante importante en esta Semana Santa, bueno, en todas las Semanas Santas, pero particularmente en los hechos que acontecen a partir de hoy en la noche precisamente, propiamente hasta el sábado, hasta el domingo, donde ella y todas las demás y todos los demás son protagonistas de todos estos hechos. Ahora, fíjese que en el corte anterior estábamos hablando acerca de poner un poquito como analogía la historia del pueblo elegido como si fuera el de una persona. La Biblia habla acerca de la novia. La novia es el pueblo escogido, que por el bautismo y por la adhesión a Cristo, nosotros también somos parte de ese pueblo elegido. Entonces le estábamos hablando acerca de que esa historia habla acerca también de una persona, no propiamente de todo un pueblo, que dicho sea de paso, pues es donde está basado, pero sí habla acerca de una persona, y estábamos hablando acerca desde el nacimiento y la identidad que le da a cada persona cuando habla acerca de Abraham, hasta la parte de empezar a vislumbrar ya todo el comportamiento que esa persona tiene a través de su vida por diferentes etapas, según como pasó también el pueblo de Israel. En este corte, estimado amigo, estimada amiga, vamos a estar hablando acerca de la vida pública ya de Jesús, después de que que el Bautista lo anuncia en el desierto, ya cuando habla acerca de que ya viene el Cordero, y cuando señala a Jesús, el hijo de María, el hijo del carpintero, como dicen por ahí, pues ya nos indica Juan el Bautista que él es el Mesías. Y recordemos que la palabra Mesías también quiere decir enviado, junto con la palabra Cristo, etcétera, etcétera, en diferentes lenguajes, quiere decir enviado. Entonces, imagínese usted, yo lo invito, mejor dicho, a que en los siguientes minutos tratemos de ponernos o tratemos de traer todas esas situaciones que Cristo vivió hasta nuestros años, hasta nuestra vida, y no le voy a decir que nos pongamos en el papel de alguno de los personajes que narra la historia, pero sí que vayamos entendiendo como lo pretendemos hacer, como lo estábamos haciendo, mejor dicho, cuando hablamos de cine, y analizar el personaje, analizar la historia del personaje, y empezar a entender cuál fue el motivo real que llevó a la casta de los sacerdotes a darle muerte al Cristo. Gráficamente, la mejor película que yo he visto que habla acerca de eso, pues, sin duda es la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Pero si usted se siente un poquito más ameno, en el sentido de, le decía yo en ese programa, un poco más romántico, pues la del mártir del Calvario también ofrece buena perspectiva. Pero si queremos ser un poquito más objetivos, esa película se la recomiendo mucho, la de Mel Gibson, la de La Pasión de Cristo, porque sí habla acerca de hechos un poquito más históricos. Entonces, la idea es que nosotros tratemos de traer esas cosas, el comportamiento sobre todo, hacia nuestra vida personal. Y antes de que empecemos, déjenme decirle que vamos a hacer este juego de roles. Es muy interesante porque podemos caer en la victimización. Si yo le dijera ahorita que se pusiera usted en el lugar de alguien de esos personajes, o quién le gustaría ser, si estuviéramos organizando un Vía Crucis como hace muchos años, si yo le preguntara a quién le gustaría ser, muy seguramente habría personas muy objetivas, habría personas pues no tanto, y habría otras personas que de plano se desgarran las vestiduras como los sumos sacerdotes, y son personas que quieren ponerse de víctimas, ¿no? Hacerse las víctimas. Entonces, este punto es, estimado amigo, estimada amiga, es tratar de entender el comportamiento que tiene cada uno de esos personajes, y no nada más en los hechos de la última semana de vida del Cristo, sino en toda la vida del Cristo. Porque déjeme decirle que hablábamos acerca de que en el principio que estábamos hablando de esto, hablábamos acerca de que el camino de la cruz se le abre a Cristo a los pies, cuando Él empieza a curar enfermos, cuando Él empieza a visitar pueblos, cuando Él empieza a lanzar arengas en contra de la casta sacerdotal, cuando Él empieza a criticar fuertemente a la gente que no ayuda, a la gente que odia, a la gente que lastima. Y sin embargo, fíjese usted que es algo bien chistoso. La doctrina que el Cristo trae, que en un principio los celotes pensaron que era una doctrina de libertad física o de libertad social,
no se mete nunca contra Roma. O sea, los invasores romanos nunca se vieron agredidos por el mensaje del Cristo. Los únicos que se vieron agredidos era el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque era un mensaje que Cristo traía específicamente para ellos. Antes de que llegara San Pablo, que se convierte en el apóstol de los gentiles, el mensaje era específicamente para los israelitas, ¿no? Entonces, aquí volvemos a retomar un poquito la parte de que le decía yo que podemos hacer una analogía entre lo que es el pueblo de Israel y una persona. Porque el mensaje no se lo da, bueno, sí se lo da a todos, pero hoy nos está hablando a cada uno de nosotros de manera diferente. Y nos está pidiendo que hagamos cosas de manera diferente. Entonces, cuando yo le pido que retomemos esta parte de la historia y que analicemos el comportamiento de estos personajes, también es para revisar que dentro de la vida pública de Jesús hasta su muerte, nosotros podemos establecer rangos y podemos establecer comportamientos que nosotros hemos tenido. Entonces, imagine usted que aquí entra algo bien interesante. Por ejemplo, los sacerdotes, la casta de los sacerdotes hebreos, no todos eran malos. Eso es un hecho porque en el Sanedrín, según se cuenta en la escritura, algunos sacerdotes, algunos de la casta de los sacerdotes, gritaban que el juicio era una farsa, ¿no? Que el juicio que le estaban haciendo a Cristo era una farsa. No todos eran malos, pues también tenemos ahí me parece que es, perdóneme, se me fue el nombre, el sacerdote que lo baja de la cruz, el que lo pone en la piedra excavada. Ahorita se lo digo, ahorita me viene a la cabeza. Y otros tantos, ¿no? Otros tantos sacerdotes que también vieron en la causa de Cristo un mensaje real. ¿Cuál fue el problema? Mire, el problema es que siempre se ha pensado que Cristo es una figura que llega a romper las cosas, pero no es cierto. Las cosas estaban rotas, eso es un hecho. Imagínese usted que él, cuando llega a empezar a curar a los enfermos, él cuando llega a dar un mensaje, es hacia las personas más necesitadas, es hacia las personas para que cambien. Los sacerdotes hebreos, tenían la tabla de la ley, los 10 mandamientos, y sobre de ellos habían creado otros mandamientos que, hasta donde recuerdo, en alguna ocasión nuestro párroco nos mencionaba que eran un poquito de más de 400 mandamientos. Es decir, que ya habían hecho todo un dogma de esos 10 mandamientos, ¿no? ¿Qué quiere decir dogma? Quiere decir cuadratura. No se puede salir de las cosas. Entonces, es muy chistoso que, por ejemplo, las costumbres y tradiciones que los sacerdotes hebreos, fariseos, escribas, etcétera, etcétera, habían impuesto o habían creado sobre esos 10 mandamientos, pues ya les estaba pegando a toda la gente, ¿no? Incluso lo vemos en los Hechos, cuando se quejan algunos judíos ortodoxos de que le dicen, es que, ¿sabes qué? Los que se convierten al cristianismo tienen que pasar por la circuncisión. Y les dicen los apóstoles, ¿no? Pedro, Pablo, y bueno, me parece que fue Pedro el que comentó, así como que no les cargues más la mano, o sea, simplemente tienen que aceptar a Cristo en su vida y punto, ¿no? Entonces, la doctrina que estaban pregonando los sacerdotes no choca contra Jesús, pero sí Jesús llega a apodarla, llega a quitarle aquel exceso y llega a plenificar lo que se había dado en un principio, lo que se había dado desde el momento. No robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios, sobre todo, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos que Dios le da a Moisés en aquel monte, Cristo viene a plenificarlos y a llevarlos, no al extremo, pero sí a llevarlos a una total plenitud, si me perdona la expresión. ¿Por qué hace esto? Porque ese es el modus vivendi, esa es la forma de vida que nosotros deberíamos de llevar para poder aspirar al cielo. Cristo llega y pone el ejemplo, Dios se hace hombre, como le decía, fuera de toda la parte de la fe y fuera de toda la parte teológica. Dios se hace hombre, llega, Cristo se hace hombre, Cristo vive en nuestra humanidad y nos pone el ejemplo para poder vivir realmente como Él, como debería de ser, el cómo debería de ser. Ahora, si nosotros nos ponemos, vamos a suponer, si analizamos el comportamiento de los sacerdotes, que fueron los principales protagonistas, pues analizamos el hecho de ver que los sacerdotes basados en su fe, los sacerdotes hebreos, sobre todo los fariseos, tenían un coto de poder dentro del templo. Cuando Cristo llega y se pronuncia como maestro, pues él dice, a ver, espérate, todos ellos le dicen, espérate, no pasaste por aquí, no pasaste por toda la escuela
rabínica para poderte declarar maestro. Pero Cristo habla como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Entonces, obviamente, empezó a poner en mal a los fariseos en frente del pueblo, y no solamente frente del pueblo, sino frente a los romanos. Por eso los romanos decían así como que pues ya se están peleando otra vez entre ellos, déjalos, ¿no? Pero es bien interesante porque los fariseos querían involucrar al imperio para que éste actuara en contra de Jesús, cosa que nunca pasó hasta que llegó Pilato. Entonces, bueno, al final nosotros estamos hablando de que la doctrina que empieza a dar Cristo en relación a todo lo demás, pues no nada más le pega a los fariseos, sino también va cambiando a las personas. Imagínese usted que en un lugar geográficamente complejo, socialmente más complejo todavía, donde se hablan de preferencias y de no sé, se me ocurre hasta de clasismos, pues había grupos que no se hablaban entre ellos, ¿no? Como los samaritanos y los judíos, por ejemplo, ¿no? El Cristo llega a romper todo eso. O sea, el Cristo llega y dice, ¿sabes qué? Pues no me interesa, güey. O sea, al final le dice a la mujer samaritana, dame de agua, y ella le da agua. O sea, Cristo empieza a cambiar no las reglas, sino las empieza a poner en su lugar. Y esto da pie a que muchas personas se conviertan y a que muchas personas queden sanas, se sanen de sus enfermedades, y empieza a darle lugar a los pobres, empieza a darle lugar a todos aquellos que son parte del descarte. Se me hace muy interesante también que en esta parte de la vida misma del Cristo, pues haya hecho muchos milagros con personas y esas personas hayan tenido poco agradecimiento. Fíjese usted cómo son las cosas. O sea, el hecho de que lo llevaran al Calvario y de que nadie hubiera dicho nada, incluso hasta el propio Pedro, que lo niega, pues sí se hace complicado, porque entonces estamos hablando de que el comportamiento de aquellas personas en esos años pues era así de que qué chido que me curaste, qué padre que me quitaste mi mal, pero pues muchas gracias, ¿no? Y ahí nos vemos, porque realmente cuando él, vamos a decirlo así, necesitaba de sus amigos, pues él se sintió solo, él estuvo solo. Insisto, incluso Pedro, que fue aquel que pronunció las palabras de que te voy a seguir hasta la muerte, pues le dio frío y a la mera hora se echó para atrás. Entonces, ese comportamiento, aquí es donde entra la invitación, estimado escuchar, es a entender y a saber dónde estamos nosotros, en dónde estamos parados nosotros. Si a nosotros la doctrina de Cristo viene para quitarnos lo que ya tenemos, quizá estaremos siendo un poco fariseicos, ¿no? Fariseicos. Si la doctrina que Cristo viene y propone me quita la mitad de mis bienes, como cuando fue a la casa del sacerdote y le di a la casa sí, precisamente, que le dice, pues es que ahora si le he quitado a alguien, se lo voy a devolver. O sea, imagínense nada más qué cambios tan fuertes pedía la doctrina de Cristo, ¿no? Si nosotros somos aquellas personas que estamos enfermos, que nos acercamos al Cristo, el Cristo nos va a curar. Si nosotros somos como aquellos que eran, hasta donde recuerdo, me parece que eran 10 leprosos, se curan los 10 y nada más uno regresa a dar gracias, pues sí está difícil, ¿no? Porque imagínese usted qué capacidad de cariño, qué capacidad de amor tiene que tener la persona que ayuda a una persona que no llega a agradecerle, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en esas épocas, insisto, si analizamos el comportamiento un poquito acerca de todo eso, se entiende también que era difícil el hecho de querer estar al lado de una persona que era considerada como un incitador del pueblo, ¿no? O sea, por eso también los apóstoles, en el momento del arresto, que lo vamos a ver hoy en la noche, la Escritura narra que todos se echaron a correr, a pesar de que eran 12 y de que los guardias que había enviado el Sanedrín pues estaban armados y todo. Digamos que no se podía haber hecho un zafarrancho ahí con tal de defender al Cristo, pero no era así, porque así estaba escrito de entrada, ¿no? Pero si lo vemos también desde el lado humano, podemos entender que es difícil. O sea, hay muchas, y lo vemos ahorita, lo vemos en nuestros días, vemos situaciones muy complejas que son situaciones a nivel quizá social, que son situaciones públicas, en las que no nos atrevemos a meternos, en las que no nos atrevemos a levantar la mano, a pesar de que hayamos recibido quizá un beneficio, ¿no? O sea, esas personas que reciben un beneficio de algo y después vemos que ese algo que nos los dio está sufriendo, está teniendo un problema, simplemente nos hacemos a un lado. Entonces, el comportamiento, si analizamos un poquito el comportamiento, hubo pocas personas que siguieron al Cristo hasta el Calvario, incluyendo a su mamá Juan y a se me fue también su nombre, Magdalena.
excluyéndolos a ellos, fueron pocas personas los que siguieron al Cristo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que empezar a analizar e insisto, no tratar de ponernos en algún lugar, en algún puesto específico de ese momento, porque no lo vamos a lograr. Obviamente no podemos estar en los zapatos de nadie, porque de acuerdo a las circunstancias quizá pudiéramos ser iguales o peores, pero sí es bien interesante porque las preguntas que surgen aquí son: ¿nos quita, nos resta o nos suma la doctrina de Cristo? ¿Nos hace mejores personas? ¿Nos mueve el tapete? ¿Nos quita privilegios? ¿Nos obliga a ser diferentes? Si la mayoría de estas respuestas que nosotros damos es un sí, yo lo invito a que los ejercicios que estábamos platicando al inicio de la Cuaresma los retomemos todas las semanas. Empecemos a ver por qué se nos hace tan compleja la doctrina de Cristo y por qué. ¿Dónde vemos esta parte? ¿Dónde vemos que realmente es compleja? En el momento de que nos acercamos a la iglesia. Cuando vamos nosotros a la iglesia, vemos que hay poca gente que se acerca y participa de la Eucaristía. Pero hay menos gente todavía que se atreve a ir a dar el testimonio. Porque el testimonio que dan los apóstoles después de la resurrección de Cristo, después de que llega Pentecostés, después de que llega el Espíritu Santo, es un testimonio en el que les va la vida. Entonces imagínese usted que ahora a nosotros a lo mejor no nos piden que vayamos a hacer misiones, que demos testimonio en la calle y que nos pongamos a predicar como lo hacen otras personas, porque a lo mejor no estamos tan preparados y aparte de eso, el mensaje, insisto, es personal. O sea, la resurrección es para cada uno de nosotros. Esa es la magia, si se le puede llamar. Ese es el efecto que tiene el hecho de que Cristo se haya quedado en pan y vino. Se nos dio a todos. La diferencia es que no en todos sobra igual. Entonces, las preguntas aquí, en este punto, es nosotros como católicos, ¿en qué posición estamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Insisto, no pongámonos en papeles, pero ¿cuál es nuestro comportamiento en relación a la doctrina de Cristo? Porque eso sí es un interrogante. Yo considero que es algo que nos va a increpar mucho y que nos va a orillar a empezar a cuestionarnos acerca de nuestra vida. Yo creo que no es malo decir que no. Yo creo que no es malo decir que no somos católicos, quizá. Es malo vivir siendo católicos y no haciendo lo que se nos pide, que eso está más complejo. Pero antes de que se me olvide y antes de continuar, permítame mandar a saludar Permítanme saludar, como ya es costumbre, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica y en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, en la diócesis de Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, en la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos también para enviar un saludo a todas las personas, grupos pastorales, fuerzas vivas, autoridades que se están preparando para festejar los eventos de hoy y mañana de una manera digna, los eventos de esta Semana Santa de una manera digna y sobre todo una Pascua esplendorosa. Pedimos mucho a Dios para que le siga dando la fuerza y sabiduría para seguir evangelizando a través de estos actos, sobre todo con su ejemplo también y con estas actividades. Que así sea. Y pues, estimado amigo, estimada amiga, yo lo invito a que vayamos a hacer que vayamos a un corte musical muy muy breve y ya regresamos. Usted está escuchando La Línea de la Fe en este especial de Semana Santa. Por favor, no se vaya, que ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando en La Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me saca
sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Ya he caminado mucho tiempo tratando de seguir tu voz, tratando de mirar tu rostro, tratando de oír tu voz. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Toma el mando de mi vida. Dale tú la dirección. Así podré mirar tu rostro. Así podré oír tu mi Jesús. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. Enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Mi Jesús, levanta mi alma y enséñame a vencer. Y enséñame a vencer. Y enséñame a vencer. Oh. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, David y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Estamos ya en el segundo corte de su programa, o bueno, lo que será el tercer corte, mejor dicho, de su programa favorito En la Línea de la Fe. Gracias por estar con nosotros, gracias por darnos el espacio y el tiempo para poder compartirle esta información. Si usted nos acaba de sintonizar el día de hoy, bueno, pues estamos hablando acerca de la Semana Santa. Es un especial que traemos con el único propósito de llevarle un poquito más de información, compartirle otra perspectiva acerca de estos hechos tan relevantes dentro de nuestra fe y dentro de nuestra religión. Considero que siempre es importante revisar estos hechos a la luz de nuevas cosas, a la luz de nuevos acontecimientos, sobre todo porque pues vamos cambiando, ¿no? El mundo va cambiando bastante rápido y hay cosas que se deben de permanecer y que se deben de dar un refresh para que las nuevas generaciones puedan entender
qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos celebrando. Se me hace muy importante, como les decía yo al inicio de este programa, el hecho de que nosotros como adultos pongamos a los jóvenes dentro del contexto de por qué se celebran estas fechas, cuál es el motivo y la razón, un poquito más allá del contexto histórico, ponerlos en un contexto de fe, ponerlos en un contexto muy personal acerca de las cosas que nosotros vivimos y por qué se están viviendo en estos días. Es importante entender, le decía yo también que estábamos hablando acerca de que los días de la Cuaresma, tanto los días de la Cuaresma como de esta Semana Santa, pues hablan acerca de sacrificio, ¿no? Hablábamos en los ejercicios que empezamos con la Cuaresma en esta temporada de radio, estábamos hablando acerca de empezar a hacer cosas que quizá para nosotros pudieran resultar complejas, pudieran resultar algo complicadas, pero que sin duda nos iban a dejar una carga emocional positiva muy grande, ¿no? Entonces, pues es la misma idea. La idea es continuar viviendo estos hechos, viviendo estos días con total sosiego, tranquilidad, tratando de estar dentro de los oficios de cada día. Por ejemplo, hoy, que es jueves, pues tenemos la misa de la institución de la Eucaristía, tenemos también algunas representaciones en algunos lugares, en algunas parroquias donde se hacen representaciones de la pasión, muerte o de la pasión y muerte de Cristo, mejor dicho, nada más. También poder asistir a ellos, insisto, con toda la sobriedad que se pueda. No se me antojan a mí días como para festejar o como para lanzar la casa por la ventana, a excepción del sábado de Gloria y el domingo de Resurrección, pero aún así es un gozo muy diferente al hecho de festejar algo banal, quizá algo mundano. Y aquí es donde vamos a partir, estimado amigo, estimada amiga, con este corte acerca de por qué nosotros celebramos esto y por qué nosotros también debemos de entender que la doctrina de Cristo vino a planificar, pero también a cambiar muchas cosas, o primero, mejor dicho, a cambiar y después a planificar muchas cosas. En el corte anterior estábamos hablando acerca de la importancia que tiene el enterarse de las situaciones y de las personas o personajes que estuvieron en todo este contexto. Y estábamos hablando de que no es tan buena idea de alguna manera ponerse en los zapatos de otra persona, sino simplemente revisar en nuestra vida propia qué tanto nos asemejamos, qué tantos comportamientos tenemos en relación a esas personas que participaron en estos hechos. Y bueno, sin duda, el día de hoy, en la noche, pues es cuando ya se presenta, pues empieza la parte álgida de la Semana Santa, ¿no? La parte del arresto, la parte de la cena, la parte de entender por qué el Cristo tiene que morir y cuál es la causa sobre todo de esa muerte, ¿no? Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de que la doctrina que propone el Cristo a todas las personas que lo escuchan, no tanto que lo siguen, porque verdad hay una diferencia muy grande en eso y ahorita lo vamos a platicar. Todas las personas que deciden acercarse a Él es porque quieren un cambio en su vida. Las cosas de las cuales Él habla en su doctrina, tanto de amar al prójimo como amar al enemigo y perdonarlo, sobre todo, el hecho de cumplir con los mandamientos y de planificarlos, habla acerca de un cambio de vida para muchas personas. Y decíamos que en algún momento el hecho de que haya otras personas que eso venga a moverles su tapete y eso venga a sacarlos de su zona de confort, pues es bastante entendible, ¿no? Imagine usted que una persona que toda su vida ha visto o ha tenido un concepto erróneo acerca de religión y la ve como un coto de poder, sobre todo en la parte de la iglesia, pues es interesante ver cómo el Cristo les habla y se les acerca para decirles que la actitud debe de ser de servicio y no de ser servidos, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas que nosotros rara vez entendemos, que nosotros no queremos tomar porque suele ser muy difícil, pues vemos que el camino de la cruz es bastante azaroso, podemos entender que dentro de esto que nosotros estamos practicando, pues la invitación es inherente, es la invitación a cambiar. Ahora todo sucede de manera fortuita, vamos a decirlo así. La Escritura dice que ya es un plan elaborado, digo, Dios en su eterna sabiduría y conocimiento, pues escribe las líneas de estos eventos para que nosotros podamos entenderlos. La entrada de Jesús a Jerusalén, por ejemplo, que celebramos el domingo pasado, nos habla acerca de podemos darle muchos significados, podemos darle mucho entendimiento, pero sobre todo se me hace bien interesante, como le decía yo en el segmento anterior, de ver que en algún momento las mismas personas que vitorearon al Cristo cuando entraba a Jerusalén, que pensaron que se iba a convertir en rey, pues quizás son las mismas personas que van gritando que se crucifique el día de mañana, el día viernes. ¿Y qué es lo que cambia de esto? Bueno, pues como le decía yo, hay una diferencia entre lo que es ser un discípulo y un seguidor.
Nosotros, cuando estamos hablando acerca de ser discípulos de Cristo, es porque nosotros ya hemos entendido, ya hemos pasado a la primera etapa, que es la de ser amigos. Cuando hablamos de esto, me gustaría hacer un poquito más extensa esta parte, en el sentido de que la relación con el Cristo, yo siempre he pensado que debe de llevar varias etapas, y esas etapas se van se van creando a través de la vida misma de la persona. Entonces decía yo que al inicio, pues para nosotros, para muchos de nosotros, Cristo es un desconocido, o un conocido, mejor dicho. Cristo es una persona que sabemos que existe, poniéndolo en nuestros días, es una persona que sabemos que existe, que hace ciertas cosas, que hace cierto bien, pero que no tenemos más información acerca de él, ¿no? Como podemos pensar a lo mejor de un sacerdote cuando llega a una nueva comunidad, podemos pensar a lo mejor de un doctor, de un maestro, de personas que se dedican a hacer cosas buenas por la comunidad, vamos a decirlo así, pero que no tenemos mucho conocimiento acerca de lo que son ellos propiamente, ¿no? El caso de Cristo, con sus honrosas excepciones, obviamente, es lo mismo, básicamente, ¿no? Nosotros, mejor dicho, en aquellos años, la gente de toda Judea no sabía quién era Cristo, ¿no? De hecho, muchos lo conocían como el hijo del carpintero, ¿no? Finalmente, la familia de Jesús era una familia que sí era conocida dentro de la Galilea de aquellos años, y al final, pues ven que Cristo está haciendo cosas diferentes, ¿no? Pero nada más lo ven, nada más lo conocen. Después, cuando ya Cristo se empieza a acercar a ellos en el lago de Tiberíades, que empieza a platicar con Pedro y todos los demás, pues ya empieza a cambiar. Y digo, la Biblia no lo narra, yo lo interpreto como el sentido de que se empiezan a hacer amigos. Ya pasan de ser conocidos a ser un poco más amigos, sobre todo en el sentido cuando hablan acerca de, cuando le preguntan, oye, Rabí, ¿dónde vives, no? El hecho de querer conocer dónde vive una persona es porque ya el conocimiento, el hecho de ser conocido ya pasa a ser un poquito más. Tenemos que empezar a ser amigos de esa persona. Mientras somos más amigos, los vamos conociendo, vamos permitiendo que esa persona conozca más de nosotros vamos conociendo más acerca de esa persona, y posteriormente, ya cuando esa persona nos empieza a enseñar o empezamos a ver su forma de vida, que en el caso de Jesús fue lo mismo, los amigos de Jesús con los que se celebra esta cena ya se vuelven discípulos. ¿Qué es un discípulo? Pues es una persona que ya empieza a aprender, que tiene un maestro y que empieza a aprender. ¿Qué es lo que aprenden los discípulos en ese entonces, antes de la crucifixión y antes de la resurrección? Bueno, pues ellos ven una perspectiva de vida diferente, una perspectiva de vida distinta. Cristo llegaba a hablar de una reivindicación de Israel. Muchos de ellos, como el mismo Judas, quizá a lo mejor los más jóvenes de los 12, pensaban que Cristo iba a restituir la soberanía de Israel como nación. Cristo siempre se refirió a la soberanía de la persona sobre el pecado, a la libertad expresa de la persona sobre el pecado. Pero para ellos era complejo entenderlo porque tenían una necesidad inherente. La necesidad era salirse del yugo romano, era dejar de tener esa presión de estar pagando impuestos y sobre todo de estar invadidos, ¿no? Porque finalmente pues la invasión romana duró mucho más tiempo todavía, y después con la guerra nuevamente y la masacre que hace el imperio sobre Jerusalén en el 70 después de Cristo, pues ya se confirma todo eso, ¿no? Pero ellos desde siempre, desde que sus ancestros estaban en Egipto, lo recordamos, lo que anhelaban era la libertad. Entonces, Cristo viene y ofrece esa libertad, pero no ofrece la libertad acerca de un tirano, ofrece la libertad acerca del pecado completamente. Y entender la libertad del pecado es muy complejo si nosotros creemos que la verdadera libertad estriba en poder hacer lo que nosotros queramos. Lo hemos hablado aquí en algunos programas, lo vamos a seguir tratando. Esa no es la libertad. La libertad es saberse, desde mi perspectiva, es saber quiénes somos, saber hacia dónde vamos y tener la capacidad para tomar nuestras decisiones o las decisiones que nos lleven hacia ese propósito. Entonces el Cristo, después de que se hace el conocido, después de que se hace amigo de esas personas que lo siguen, ya los convierte en discípulos, es decir, los empieza a instruir, les empieza a enseñar, a dar una perspectiva diferente de vida y a hablarles acerca de un lugar específico, hablarles acerca de una promesa específica que Él tiene para aquellas personas, no que lo sigan, aquellas personas que lo amen, que lo entiendan, que se acerquen a Él. Por eso le digo que es muy diferente el ser seguidor de Cristo a ser discípulo de Cristo. Un seguidor simplemente lo ve y cuando llegan los catorrazos, como sucedió hasta ese momento en la cena precisamente de hoy, cuando sucede el arresto en el huerto, los discípulos eran seguidores. Si eran discípulos, ya estaban empezando a aprender,
pero todavía estaban dentro del marco de ser seguidores. ¿Por qué? Porque un discípulo defiende la causa, un seguidor todavía está muy blando, todavía está muy, muy verde para poder entender que se debe, mejor dicho, luchar por algo. Por eso se echan a correr, por eso incluso el discípulo que más amaba a Cristo, en este caso Juan, se echa a correr también para poder escapar de la aprehensión. Entonces esto nos obliga, estimado amigo, estimada amiga, nos obliga a empezar a hacernos la primera pregunta. ¿Nosotros en qué etapa estamos en relación a Cristo, ¿no? Nosotros estamos en la etapa de ser seguidor, estamos en la etapa de ser discípulo, estamos en la etapa de ser amigo. ¿Cuál es la etapa que estamos viviendo ahorita nosotros? Porque en base a eso ya vienen todos los eventos, se van a empezar a desencadenar todos los eventos que vamos a vivir el día de hoy y el día de mañana de una manera simbólica. Y pues bueno, dicho sea de paso, el día de hoy estamos viviendo, como le decía, la misa de la institución de la Eucaristía, que muy probablemente ya casi es. Estamos viviendo también, o vamos a vivir, le decía yo al inicio, en las representaciones de algunas parroquias donde se hace el arresto de la figura de Cristo, y después ya cuando se hace la aprehensión y cuando lo llevan a esta casa, a la casa de Caifás, del sumo sacerdote, y de su suegro, mejor dicho, de Anás, cuando llegan y cuando lo empiezan a increpar, cuando lo empiezan a investigar, cuando lo empiezan a cuestionar acerca del comportamiento que tiene el Cristo, ¿no? Esta parte es bien interesante, estimado amigo, estimada amiga, porque a nosotros se nos hace un mismo interrogatorio en muchas ocasiones y nos lo hacen personas también que pueden tener cierta influencia en nosotros, como los hijos, por ejemplo, ¿no? No nos estamos poniendo en lugar del Cristo, eso es un hecho, pero ahorita le voy a dar la definición que nos falta en la de ser apóstol, porque después viene una más interesante. Pero imagínese usted que los hijos empiezan a cuestionar, si nosotros nos ponemos a hablar en la casa, nos ponemos a hablar en el trabajo acerca de todo esto que él hablaba, que Cristo hablaba, acerca de amar al prójimo, amar al enemigo, perdonar al enemigo, cumplir los mandamientos de la ley de Dios y sobre todo tener a Dios en el centro de nuestra vida, pues no podemos evitar, parece ser que las cosas quieren suceder, que nos empiecen a cuestionar, que nos empiecen a hablar acerca de por qué dices eso, quizás si tú no lo haces, a diferencia de Cristo. Por eso le digo, no nos podemos poner en lugar de Él. ¿Por qué nos estás hablando de esto cuando tú eres una persona que no lo lleva a cabo? Entonces hay una contradicción, el discípulo no puede contradecirse, porque entonces está contradiciendo a su maestro. Y cuando nosotros estamos hablando de seguidores, pues podemos decir, bueno, es que yo, por ejemplo, las personas que siguen algún autor o que siguen algunas personas o artistas en redes sociales, pues si en algún momento ese artista cambia de opinión, pues lo dejan de seguir. Dice, ¿sabes qué? Ya no cuadra su discurso con lo que yo pienso, pues ya lo dejo de seguir simplemente, ¿no? Cuando sucede en el caso de los discípulos, en el caso de los amigos, cuando vemos que un amigo nos dice algo que a nosotros nos daña, dice algo que a nosotros ya no nos gusta, nos alejamos de esa persona. Es decir, que la amistad carece de algo más fuerte para que se pueda mantener. Entonces simplemente decimos, ¿sabes qué? Pues como bien polite, ¿no? Mejor cada quien por su lado, y ahí la dejamos. Y sin embargo el discípulo está comprometiendo su vida y está comprometiendo su enseñanza. Por eso no es tan fácil que un discípulo pueda contradecir a su maestro, y lo hace solamente ya cuando ha superado, cuando ha pasado por lo menos el conocimiento que el maestro tiene. Es muy compleja esa parte, pero sí le menciono, la pregunta concreta es, ¿nosotros en qué etapa estamos de nuestra vida? ¿Somos seguidores? ¿Somos amigos? ¿Somos discípulos? ¿Qué somos? ¿Qué somos hasta ahorita? Porque al final nosotros tenemos que tomar una determinación y tenemos que tomar un camino. Vamos a escuchar en el Domingo de Resurrección, dependiendo de a qué horas vayamos a misa, la historia, por ejemplo, de los discípulos de Emaús. Cuando ellos partieron, cuando sucedió todo lo que pasó en Jerusalén, pues obviamente ellos van caminando totalmente devastados, ¿no? Totalmente frustrados porque pues, su líder murió, su líder falleció, su líder lo colgaron de la cruz. Pero vemos también que esa parte de la escritura nos narra que entonces el Cristo se hace presente y dice, bueno, es que, a ver, déjate, doy un recap de todo lo que vivimos, ¿no? Porque también había muchas personas que seguían a Cristo, eso es un hecho, insisto, seguían a Cristo, pero pocos eran los discípulos fueron 12. Y luego por ahí hay muchos programas de televisión donde dicen que hay muchas discípulas, ¿no? Y hay muchas seguidoras de Cristo. Sí, efectivamente, Cristo se rodeaba de muchas mujeres,
Y la escritura, salvo su opinión, que es la que cuenta, pues no creo que omita el hecho de que haya mujeres que hayan estado dentro de ese grupo, que hayan estado aprendiendo lo mismo que aprendieron los hombres, por cuestiones de época, por cuestiones de costumbres, por cuestiones muy diferentes que ya se salen de este contexto, pues escogieron 12 discípulos. Pero la realidad es que esos 12 discípulos son los amigos más cercanos de Jesús. Era mal visto que una mujer que no fuera esposa del hombre estuviera cerca del hombre. Entonces imagínese usted, si en esas épocas Cristo se iba a rodear de 12 mujeres que lo vieran con ellas en la calle. Se me hace un poco complejo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cristo las recibe, Cristo les da su lugar, le da su lugar a la mujer, le da su lugar al hombre, los tiene como discípulos, y él, porque nunca, si se da cuenta, nunca rompe las reglas de su pueblo, pues se rodea de sus 12 amigos. Aquí, estimado radioescucha, cuando nosotros estamos hablando acerca de todo esto, pues insisto, hasta este punto y momento, cuando le empiezan a increpar en la casa de Anás, cuando lo empiezan a interrogar, cuando lo empiezan a golpear, los únicos que están ahí, de alguna manera, es su madre y María Magdalena. ¿Qué sucede con los demás? ¿Dónde están los otros? El único que aparece en la casa del sumo sacerdote es Pedro, según la escritura. Y Pedro se hace a un lado cuando le preguntan y cuando le dicen que él es parte de los que seguían al Galileo. El miedo a la muerte lo hace dudar. El miedo a los golpes lo hace dudar. Todavía es un discípulo que no entiende la lección. Es un estudiante que aún no entiende el grado de conocimiento que se le está brindando. ¿Ya dejó de ser amigo? Sí. ¿Ya dejó de ser seguidor? Sí. Ya es un discípulo, pero aún así el conocimiento que él tiene todavía es poco. ¿Nosotros en dónde estamos? ¿Nosotros en dónde quedamos? Si nosotros nos convertimos en seguidores, si somos seguidores, está bien, no tiene nada de malo. Como le digo, los seguidores de Cristo lo ovacionaron el Domingo de Ramos y esos mismos seguidores lo llevaron al Calvario. Los amigos de Jesús se reservaron, aquellos que no se sintieron traicionados por él como Judas, se reservaron y ni siquiera asistieron al juicio, pero sufrían con él. ¿Quiénes sufrían con él? Pues cuando vemos en la crucifixión, en la Vía Dolorosa, aquel grupo de mujeres que le lloran cuando va pasando. Vemos otras personas como José de Arimatea, ya me acordé, que son amigos de Jesús y que se conduelen de la madre, que se conduelen de María Magdalena, de la familia de Cristo, y que dicen, sí, nosotros te entendemos, pero tuvimos quizá miedo de poder llegar a defenderlo en ese momento. Cristo no necesitaba defensa, insisto, esto ya es algo que estaba planificado desde hace eones. Entonces, insisto, me gustaría que nos quedáramos con esta pregunta: ¿seguidor, amigo o discípulo? Porque después de que empecemos a hablar ya en el tercer corte, en el último corte de esta semana, vamos a estar hablando acerca de qué seremos. Y ya le explicaré un poquito más a fondo de qué va. Llega el juicio y el Cristo es presentado ante el imperio para dar fe de que es una persona que estaba levantando al pueblo. Y en ese juicio, que de verdad amerita una plática específica para cada hecho, podemos hablar acerca de una pregunta muy importante que también que la voy a poner aquí, que la voy a dejar de tarea para poder masticarla, ¿no? Pilatos le pregunta al Cristo: ¿eres tú el Mesías? Y le dice Cristo: ¿esa pregunta la haces por ti o la haces porque otros te lo han dicho? Y lo primero que menciona Pilatos es: yo no soy judío. Entonces nosotros, si nos preguntamos, o si le tuviéramos la oportunidad de preguntar a Cristo y de preguntarle: ¿eres tú el Mesías? Él diría: ¿la haces por ti mismo? ¿Porque tienes esa curiosidad? ¿Porque quieres saber quién soy realmente? ¿O porque te dejas llevar? Y si te dejas llevar, pues eres un seguidor. Hay que empezar a modificar esa parte. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte musical muy pero muy breve? Yo regreso enseguida. Soy Juan Valdés. Usted está escuchando La Línea de la Fe. Gracias de verdad por estar con nosotros. Ya volvemos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe.
Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Mi vida hecha a pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti, ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. La Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía.
agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. ¿Qué tal, damas y caballero? Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias por darnos su espacio, por darnos parte de su tiempo para poder compartirle esta información. Le agradezco también que nos ayude a distribuir este link con sus familiares y amigos para que hagamos de esta una sociedad más pensante, para que podamos tener temas interesantes con que debatir en esa sobremesa en esas sobremesas que tan ricas saben después de la comida en los domingos, sobre todo cuando estamos con la familia. Lo invitamos atentamente a que ingrese a la página de la diócesis www.tierradelmedio.org, donde puede usted escuchar el espacio que tenemos ahí en esa página y puede escuchar capítulos anteriores de La Línea de la Fe y de otros programas que también le pueden dejar mucha información, como Somos Catequistas, con Luis Ortega, Cantar a la Vida, con el Padre Emilio, Clic con Jesús, con la hermana Lucero, Hagamos Lío de la Pastoral Juvenil, Un Corazón en el Desierto y por supuesto Cristo Siempre Contigo con los padres Carlos y Tonatiu, para que usted pueda tener un poquito de más información. Le reitero también que puede dejarnos sus comentarios en nuestros correos, en nuestro correo en la línea de la fe @gmail.com, o puede dejarnos sus comentarios en la cajita de texto que tienen las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, YouTube y Facebook. Y si usted tiene cuenta en Spotify, pues también nos puede escuchar por ahí. De verdad le agradezco mucho su preferencia. Estamos ya iniciando el corte final de este especial de Semana Santa. Ojalá que haya vivido estos últimos 4 días, 4 días propiamente ya de esta Semana Santa, que los haya vivido con plena sobriedad. Ojalá que haya podido tener o que tenga una buena experiencia acerca de estos eventos. Recordemos que estos eventos siempre tienen que tener la sacralidad necesaria para que los más jóvenes puedan entender este concepto y puedan quizá mejorarlo. Hay muchas cosas que mejorar dentro de esto, sobre todo en la parte de la evangelización con las representaciones de Semana Santa. Se lo comento porque en algún momento, yo estuve también en eso, participando en eso, y sí veo que hay muchas áreas de oportunidad que se pueden mejorar y que podemos hacer mucho más santo todos estos días y estos eventos. Y bueno, pues estamos, como le decía yo, estamos concluyendo ya con nuestro especial. Estamos tratando de analizar los hechos de esta semana desde una perspectiva diferente, siempre desde una perspectiva personal, obviamente. Y dejaba yo una pregunta en el plató del corte anterior. Le decía yo que cuando Cristo se encuentra frente a Pilatos le hace una pregunta que se me hace muy interesante, porque en vez de responderla a Cristo, le da la vuelta y le interesa mucho saber cuál es el motivo de la pregunta, ¿no? La pregunta que yo le comentaba en el segmento anterior es que cuando le pregunta a Pilato si él es el Mesías, si él es el rey de los judíos, ¿no? Y Cristo serenamente le dice, bueno, es que eso lo preguntas por ti, o te lo han dicho. Y la misma pregunta, insisto, la pedía que nos la planteáramos nosotros, porque al final estábamos hablando de que dentro de la relación que tenemos que establecer con el Cristo propiamente, podemos hablar de ser seguidores, tener una relación como seguidor, tener una relación como amigo, tener una relación como discípulo, y ya en este punto y momento, en unas horas más, ya mañana que estemos celebrando la crucifixión, o bueno, que estemos mejor recordando la crucifixión, y sobre todo que estemos celebrando el sábado la Pascua, pues ya podremos contestarnos esa pregunta. Las definiciones que nos faltan y que vamos a dar en este corte es que después de estos hechos, después de hoy en la noche, mañana todo el día y el sábado, nosotros tendríamos que hacernos la pregunta de que si somos apóstoles y si somos testigos. Esto ya es más complicado porque habla mucho acerca del compromiso, de un compromiso que rara vez nosotros queremos tomar. Entonces, es viernes, son las 3 de la tarde y el cielo está a punto de oscurecerse, Cristo va a fallecer. Entonces, cuando todo esto sucede, aún ahí dentro de todo este contexto, vemos que siguen sucediendo cosas que a nosotros nos dejan mucho para analizar. Entre ellas vemos la actitud de los sacerdotes, vemos la actitud de Anás, de Caifás y de todo el Sanedrín, que se aferran a ver muerto al Cristo, ¿no? Incluso lo siguen, incluso son testigos de la crucifixión, incluso cuando todo termina,
se aseguran de que haya muerto ese profeta que los está poniendo en mal. Y esa parte también es la que nosotros nos tenemos que llevar, ¿no? Nos queremos asegurar de que muchas de las ocasiones de que nuestro pecado no salga a la luz. Y sí es complejo, sí es bien intenso, porque al final sabemos que pues muchas de las cosas que quizá hemos hecho en la vida no están bastante bien, ¿no? Entonces cuando sucede eso, pues nos entra mucho ese temor. El punto es que dentro de esto las personas que lo crucificaron, insisto, que es el Sanedrín completo, o bueno, en este caso Caifás y Anás, son las personas que se aseguran de esa parte. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los seguidores, con los amigos, con los discípulos del Cristo que ya ha formado? Insisto, la Escritura no narra que dentro de la crucifixión o dentro de las personas que están acompañando a Cristo en ese Calvario estén otros apóstoles o estén los otros discípulos. No habla ni siquiera de Pedro, habla específicamente de Juan y de María y de Magdalena. Ellos son los tres que al final de todo se quedan al pie de la cruz. Posteriormente vienen otras personas, como le decía el sacerdote, el sumo sacerdote que se encarga del cuerpo de Jesús, las mujeres que embalsaman el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, los discípulos hasta ese momento eran estudiantes, insisto, estudiantes que aún no comprendían la importancia de la doctrina que Cristo les estaba brindando. La pregunta nuevamente estriba: ¿por qué no alcanzaban a entender esa parte? Uno de los hechos que yo considero bastante importantes es el contexto en el que vivían. Como le comentaba en el corte anterior, la mayoría de discípulos, como el mismo Judas Iscariote, tenía la idea de que Cristo era más que un profeta, que era poderoso en obras y poderoso en palabras. Era una persona que iba a llegar a reivindicar la soberanía de la nación israelita. Obviamente la labor de Cristo no era esa. En algunos autores infieren que el mismo Judas Iscariote se veía como el protector del tesoro del templo una vez que se restituyera, ¿no? ¿Qué significaba todo esto? Pues que al final el Cristo encabezaría una rebelión contra el Imperio Romano, tomaría como base a los celotes, que por ahí hay algunas referencias bien interesantes de que los celotes fueron los primeros seguidores de Cristo, por el hecho de pensar que era un líder revolucionario. Después viene la parte de entender que cuando ellos descubren que el Cristo no trae esa bandera, que Cristo no trae el hecho de querer liberarlos físicamente de algo, pues se lo desestiman, se frustran y se van. Las personas que quedan con el Cristo es porque les interesa saber qué más tiene, qué más les puede ofrecer. Y obviamente pues vemos que había muchísima gente siguiéndolo, sí por su carisma, y también porque les daba pescado, ¿no? Les daba pan y pescado. Recordemos la que después de las bienaventuranzas él mismo les da de comer. Entonces esas 5,000 personas de las que habla la Escritura, sin contar mujeres y niños, pues esas 5,000 personas no se vieron en el momento de la crucifixión, no se vieron en el momento del juicio, en el momento de que lo arrestaron, y no se vieron, ¿por qué? Porque, insisto, eran seguidores, eran personas que aún no tenían conciencia de a quién estaban siguiendo y de cuál era el siguiente paso en esa evolución natural que tenía que dar. Entonces, cuando el Cristo llega, cuando llega la situación de que el Cristo se ve arrestado, todos huyen, todos se alejan de él y él se queda solo frente a las autoridades, frente a aquellas personas que siempre le quisieron hacer daño por todas las razones que ya sabemos. Ahora, ya es viernes, son pasadas de las 3 de la tarde, Cristo fallece en la cruz. Cuando esto sucede, lo que narra la Escritura, pues es una manifestación del dolor de su Padre, ¿no? Pero lo más interesante viene después. La pregunta aquí es, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo se imagina usted que fueron las siguientes etapas o las siguientes horas de ese viernes y del sábado consecuente, ¿no? A mí se me antoja muy complejo. Yo lo voy a confesar, si tomamos en cuenta las circunstancias en las que el Cristo falleció, pues sabemos que Cristo murió como un delincuente. Entonces, obviamente, por obvias razones, mejor dicho, las personas que estuvieran ligadas a él iban a estar en el mismo proceso, ¿no? Entonces yo me imagino que mucho de ese temor, y lo narra la Escritura, después ya lo estaremos escuchando cuando llegue el Espíritu Santo, decía que los discípulos estaban en casa de María,
por temor a los judíos, no porque muy seguramente en algún punto y momento iban a seguir ellos. Y bueno, finalmente sí fallecen, y fallecen también tienen muertes muy, muy al estilo cristiano, pero no en ese momento, ¿no? En ese momento ellos están temerosos porque acaban de perder a su líder. Le decía yo en el corte anterior que prueba de ello es que vemos a los discípulos de Emaús que van caminando y están hablando de las situaciones que pasaron y están diciendo, bueno, es que pues yo creía en él, yo pensé que nos iba a librar, que nos iba a salvar, era un profeta poderoso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se descubre, ¿no? Se descubre el Cristo cuando va caminando con ellos y les empieza a explicar las escrituras. Y ellos entienden el mensaje, y se regresan efusivos hasta Jerusalén y les comentan lo que vivieron a los otros que estaban en esa casa, ¿no? El hecho de que Cristo se les apareciera y les explicara las escrituras, fuera de ser el acto que es, para nosotros tendría que ser un avivamiento de sabiduría, un hecho, un evento en nuestra vida que nos permita entender, que nos caiga el 20, como se dice coloquialmente, para poder entender lo que se nos dice. ¿A los cuántos años? Aquí va una pregunta muy chistosa. ¿A los cuántos años nosotros entendemos que el fuego nos quema? Si se da cuenta, cuando estamos jóvenes, muy jóvenes, tenemos 2 años, nos causa curiosidad el fuego, entonces metemos la mano a la vela y nos quema. Cuando sentimos el dolor es cuando entendemos racionalmente que el fuego es malo, o mejor dicho, cuando entendemos instintivamente que el fuego es malo. Cuando entendemos racionalmente que el fuego lo podemos utilizar, ya es cuando somos más grandes. Sucede lo mismo con los apóstoles. Los discípulos primero entendían que Cristo era hijo de Dios, pero no entendían a qué grado. O sea, sí, ciertamente en algunos puntos Pedro cuando se refería a Cristo y le decía, es que tú eres el hijo de Dios, yo estoy muy seguro que lo decía así, impulsado quizá por la fuerza del Espíritu, impulsado un poquito por su fe, pero no creo que le haya dado el peso a sus palabras que tenían en ese momento. Sin embargo, cuando ya él empieza a predicar, cuando se convierte en cabeza de la iglesia, ya cada palabra que dice ya es con toda la certeza de saber lo que está diciendo. Y eso solamente sucede, estimado amigo, estimada amiga, cuando nos convertimos en apóstoles. El brinco de discípulo a apóstol, si me lo permite, es una teoría mía, consiste en cuando el profesionista sale a trabajar al mundo y comprueba toda la teoría. Es cuando dices que todo lo que me dijeron en la escuela, todo lo que me dijo el maestro, es cierto. Entonces, en ese momento, ya lo que él dice, lo que él habla acerca de lo que está haciendo y de su trabajo, ya es un hecho de él, ya es un apóstol, y por ende, el siguiente paso, y por definición del siguiente paso después de ser apóstol, es ser testigo. Y esto es más interesante todavía, porque mire usted qué chistoso. Quienes encontraron la piedra removida del sepulcro fueron las mujeres que fueron a preparar el cuerpo después de la crucifixión. Los primeros testigos de esa resurrección, fíjese lo que le digo, fueron los soldados romanos que estaban cuidando la tumba. Estaban dormidos, estaban ebrios, como usted guste y mande, pero ellos fueron los primeros testigos. Los segundos testigos fueron las mujeres que vieron removida la piedra y que se encontraron con aquellos ángeles. Y los otros testigos, que no estuvieron en ese preciso momento, pero que fueron los que recibieron también el Espíritu Santo junto con otros, fueron los apóstoles, los discípulos. Y cuando Cristo se les aparece, cuando Cristo se deja ver ante ellos en las orillas del lago, cuando entra a la casa y que no estaba Tomás, o sea, ellos son testigos oculares, testigos fieles de que Cristo resucitó. El apóstol se convierte no solamente en aquel poste, que propiamente es eso, en aquella columna que sostiene un conocimiento, ahora pasa a ser testigo presencial. ¿Y qué es ser testigo? Insisto, una cosa es ser testigo de hecho y otra cosa es ser testigo de palabra. Los testigos de hecho son aquellas personas que están atestiguando, que están viendo los eventos cómo están transcurriendo y pueden dar fe de eso. Esos son los apóstoles, porque ellos vivieron eso, que en algún momento en su vida tuvieron ese problema, como les digo,
de convertirse o de ser seguidores al momento de echarse a correr en el arresto, viene a reforzarlo después la parte de la resurrección, cuando llega el Espíritu Santo. Y aquí es donde ya se rompe el paradigma, donde ya empezamos a hablar de fe, donde empezamos a hablar acerca de hechos que ya no se pueden explicar y que se tienen que dejar en un área, en una materia, donde nosotros tenemos que entrar con los ojos llenos de fe, con unas gafas de fe. Cuando nosotros estamos hablando de que antes de que llegara el Espíritu Santo, los apóstoles estaban recluidos en una casa por miedo, y después de que empezamos a ver los hechos, o leemos los hechos de los apóstoles, tenemos la obligación de preguntarnos qué fue lo que sucedió realmente entre el antes y el después. Porque antes eran niños asustados y después fueron testigos. Son testigos de la resurrección. Se atrevieron a hablar en frente de los mismos sacerdotes que mataron a Cristo. Se atrevieron a hablar en las grandes plazas donde Cristo hacía sus milagros. Se atrevieron a hablar en público. ¿Qué fue lo que los motivó a hacer eso? Dice un canto por ahí que cómo se puede explicar el hecho de que estos hombres cambiaran su actitud por empezar a hablar de eso. Y lo más interesante, ¿qué es lo que decían ellos? ¿De qué forma lo decían ellos? Para que muchas personas empezaran a seguirlos nuevamente, a ser discípulos, a ser amigos y después a ser discípulos, porque nada más hay 12 apóstoles junto con Pablo. Entonces imagínese usted, ¿qué dirían ellos? ¿De qué forma lo dirían? A mí la única forma que se me antoja para creerle a una persona es que esa persona me demuestre su conocimiento. Y que lo demuestre no solo con palabras obviamente, sino que lo demuestre con hechos. Y aquí una pequeña anécdota. Yo soy de las personas que lee a las personas, si me lo permite, en base a su conocimiento. Una persona, todas las personas para mí merecen respeto, sin duda. Y las personas que tienen mucho conocimiento, yo admiro mucho el conocimiento en la gente. Las personas que tienen conocimiento fundamentado, conocimiento dado, conocimiento experimentado, para mí merecen mucho respeto. Y yo las respeto de esa forma, yo las respeto como personas que saben, porque saben mucho más que yo. Una persona que blofea, una persona que miente, que dicen por ahí en el argot del trabajo, ¿no? Que chimoltrufea mucho, es una persona que no tiene credibilidad, en pocas palabras. Entonces la pregunta nuevamente, ¿qué pasó en esa noche? Yo me quiero imaginar que el viernes en la noche, los discípulos ni siquiera salieron. Juan, María y Magdalena regresaron a su casa deshechos totalmente, porque pues el Cristo ya estaba en la tumba, ya no entendían ellos qué iba a pasar después. Se habló mucho de la resurrección. Cristo nunca fue claro en el sentido de que iba a resucitar. Él decía, yo voy a resucitar el tercer día, pero los discípulos nomás no entendían de qué se trataba. Y sin embargo, cuando suceden los hechos del domingo en la madrugada, que las mujeres van al sepulcro, cambia todo completamente. Entonces, cuando viene el Espíritu y refuerza esa fe, que el Espíritu Santo ya es una cuestión de fe, en el estricto, es más, eso es mucho más viable entender el Espíritu Santo desde una perspectiva científica que desde una perspectiva de fe, pero la mayoría de personas lo ven como una perspectiva de fe. Cuando llega el Espíritu Santo e infunde en ellos todos esos dones, pues es cuando ellos salen al mundo y empiezan a darse cuenta de que todo lo que les decía el Cristo era correcto. Es decir, llegaron al punto y momento en el que juntaron los puntos y supieron de qué iba. Es cuando unieron todos los puntos de toda la vida pública del Cristo, desde los últimos 4 años que estuvieron conviviendo con Él, hasta ese preciso momento. Y eso los orilló no solamente a ser puntales, no solamente a ser columnas del conocimiento vivo que traían, sino también a ser testigos, a decir, yo lo vi. O sea, yo puedo dar mi vida por eso porque yo lo vi, yo lo viví. Y esa parte es la más interesante. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Y no es malo, estimado escucha, no es malo, porque al final de cuentas no podemos hacerlo nosotros porque no tenemos ese conocimiento, porque aún seguimos siendo quizá amigos o quizá discípulos en el primer año, en el primer mes del conocimiento. Pero tenemos que adentrarnos más para poder entender y decir y gritar de viva voz y con todo el conocimiento de hecho, de facto. Yo lo vi, yo lo viví,
Yo puedo atestiguar que fue así. ¿Y qué pues lo que podemos atestiguar nosotros hoy? Pues cuando ya no vemos la resurrección, ¿verdad? Pues digo, ya es difícil. Pero el hecho de que el Cristo haya resucitado cada Semana Santa, cada Cuaresma, es porque en nosotros, en nuestras personas, en nuestra vida, ha empezado a generar cambios. Cambios que quizás son imperceptibles, pero han empezado a hacer cambios. Insisto, nosotros cuando aceptamos al Cristo es cuando dejamos de ser seguidores y pasamos a ser amigos, cuando nos empezamos a formar llegamos a ser discípulos, y cuando llegamos a cierta edad podemos hablar con los demás y podemos apostillarnos, podemos ser columnas que sostengan ese conocimiento, porque también fuimos testigos de que en nuestra vida Cristo actuó de manera furtiva y de manera eficiente y eficaz. ¿A qué me refiero con furtiva? Muy poco a poco, pero Él intervino en nuestra vida. Yo no sé hasta cierto grado, insisto, qué tan difícil sea creer todo esto, qué tan difícil sea verlo. Yo lo veo desde una perspectiva muy, muy técnica, muy científica, si usted me lo permite. Los dones que tiene el Espíritu Santo se tienen que pedir todos los días. Podemos aprovechar las siguientes fiestas para hacerlos más vívidos, pero al final, hoy que vamos a empezar a vivir estos hechos, la recomendación es vivirlos con mucha pasión, con mucha efusividad, con mucha reflexión, insisto, tratar de descubrir en dónde estamos, tratar de descubrir en qué parte somos nosotros y entender que hay un periodo de conversión que tiene que durar el tiempo necesario para que la semilla muera y dé fruto. Pues imagínense que al pueblo israelita le costó, ¿cuántos años? 1000 años más. ¿Cuánto tiempo nos va a costar a nosotros? Yo le invito, estimado radioescucha, a que vivamos los siguientes hechos, los siguientes días, así, de una forma muy sobria. Y pues le invito también a que le sigamos dando la sacralidad a estos actos, que no permitamos que por hacer representaciones de estos días y de estos eventos terminen siendo obras de teatro que la verdad a veces restan más de lo que suman. Sin entrar en conflictos, vamos a tratar de defender nuestra fe, de defender lo que nosotros sabemos, sin entrar en debates agresivos, y vamos a pedirle a Dios que lo que nosotros hacemos el día de hoy nos acerque un poquito más a ser discípulos para poder lograr ser apóstoles. Es bien complejo, bien difícil, sí, sin duda, pero pues con la ayuda de Dios yo creo que todos podemos lograrlo. De verdad yo le agradezco mucho su tiempo, gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros, y como en cada emisión, le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire, a Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y Eduardo en los medios, al padre José Luis encargado de esta banda. De verdad muchas gracias por su apoyo, junto con ello nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el detalle de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted una excelente Semana Santa, un domingo de resurrección pleno y una Pascua bien fundamentada. Por favor, cuide el agua, no permita que sus niños tiren el agua el próximo sábado de gloria. Hay que vivirlo todo de manera sobria. Que Dios lo bendiga. Nos vemos del otro lado. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas la siguiente emisión de nuestro programa En la Línea de la Fe, el próximo miércoles a las 5 de la tarde, por nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por tu preferencia. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Cerca de mí,
que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es un amigo para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a mi Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.